¿Alguna vez se ha preguntado qué animal es el más fuerte de todos? Probablemente me digan que un tiburón, un gorila, que el más rápido es un leopardo, pero si les digo que no es ninguno de ellos, hoy vamos a poner a los animales en cuerpos de un ser humano promedio, de 1,70 m, alrededor de unos 70 kilos. Si todos los animales midieran lo mismo, contando sus características propias y habilidades, podríamos descartar el gorila, ya que probablemente tenga una buena fuerza, un buen agarre, pero otro animal le podría ganar fácilmente, como una hormiga, que es capaz de levantar 50 veces su peso corporal. Quiere decir que si pesara 60 kilos, podría levantar alrededor de 3 carros a la vez. Y si le digo que esta no sería la más fuerte de todas, sería el fucking escarabajo pelotero. Sí, ese mismo que come mierda. El pelotero puede levantar 1141 veces su peso, que si pesara 70 kilos podría levantar 79.870 kilos y sin chuzarse. Pero el escarabajo rinoceronte puede levantar 850 veces su peso, o sea que si pesara lo mismo podría levantar 59.500 kilos, pero lo podríamos llevar más allá. El pelotero es más fuerte en proporción, pero el rinoceronte tiene ventajas en aplicación práctica. Su cuerno actúa como palanca, pero lo podríamos llevar aún más allá, con biomecánica y estructura corporal. El pelotero tiene patas traseras más largas para generar un torque al rodar las bolas de caca. Menos masa dedicada a armadura. Prioriza la eficiencia sobre la defensa. En cambio, el rinoceronte tiene un cuerno como herramienta de palanca, apalancamiento mecánico para levantar objetos, un exoesqueleto más grueso, o sea que soporta fuerzas de compresión en peleas. Un dato clave sería, si ambos midieran 1,70 m, el pelotero sería como un levantador de pesas olímpico, o sea, fuerza pura, mientras que el rinoceronte sería un luchador de sumo, fuerza más estructura de combate. Pero también tenemos un punto 3. ¿Cuál sería el más fuerte en la práctica? Depende de la definición de fuerza. Fuerza bruta, levantar peso muerto, gana el pelotero, 79.870 kilos versus los 59.500 del rinoceronte. Fuerza aplicada, pelea, arrastre, palanca, gana el rinoceronte. Su cuerno y su cuerpo compacto son ventajas tácticas, evidentemente. Además, hay un experimento de la Universidad de Adelaida, o como se pronuncie, en 2017, que mostró que los escarabajos rinocerontes vencen en combate físicos a los peloteros de igual tamaño, gracias a su cuerno. Pero en conclusión, el escarabajo pelotero es el campeón indiscutible en levantar peso puro. Imagínese un humano cargando 80 toneladas, pero el rinoceronte sería el mejor luchador. Su cuerpo está diseñado para dominar, no solo para soportar carga. Pero aquí hablamos del más fuerte, que evidentemente gana el pelotero. También podemos ir al más rápido, pero probablemente me digan que el leopardo, pero quedaría en segundo lugar. El primero sería el ácaro. Y usted me va a decir, ay, ¿qué putas es un ácaro? Pues imagínese un animal tan pequeño que podría pararse sobre la punta de un lápiz y aún así le sobraría espacio. Eso es un ácaro, un primo lejano de las arañas, pero con superpoderes. Al escalarlos a tamaños humanos, nos dejan en ridículo a todos. Y para describírselo un poco mejor, mide 0.7 milímetros, como la cabeza de un alfiler. En comparación, si un humano fuera el tamaño de la Torre Eiffel, el ácaro sería una hormiga a sus pies. Corre 322 longitudes de cuerpo por segundo, equivalente a un cuerpo humano. Sería como correr a 2090 kilómetros por hora, casi igual de rápido que un jet militar. Tiene una biomecánica imposible, o sea que tiene un cuerpito que solo él puede tener. Sus patas se mueven gracias a un sistema hidráulico, o sea que bombea líquido para impulsarse, ya que no tiene músculos tradicionales. En tamaño humano, sus zancadas, o sea cada paso para avanzar, serían de 50 metros por paso. O sea, pisa tan fuerte que rompería la fucking calle. Pero usted se preguntará, ¿realmente es tan rápido? Si este ácaro fuera un humano, pasaría de 0 a 2000 kilómetros en un segundo. Pero también podemos poner la comparación que hicimos con los escarabajos. El ácaro a tamaño humano tiene una velocidad de 322 longitudes de cuerpo por segundo, 0.100 milímetros que mide por 0.225 metros por segundo. A una escala de 1,70 m, las 322 longitudes de cuerpo que recorre por segundo lo multiplicamos por el 1,70 m, que serían igual a 547.04 metros por segundo. Correría a unos 1970 kilómetros por hora, si midiera unos 1,70 m por ahí. Casi igual de rápido que un jet F-16, pero si el F-16 corriera a nivel de la Tierra, ganaría el ácaro. En cambio, el leopardo tiene una velocidad real de 58 kilómetros por hora, o sea, 16.1 metros por segundo. Si midiera 1,70 m, su velocidad se mantendría similar. Máximo estimado 20 metros por segundo, o sea 72 kilómetros por hora, por limitaciones musculares y resistencias óseas. O sea, ganador el ácaro, es 27 veces más rápido que el leopardo.
¿Y cuál sería el animal más inteligente? Pues el burro. Exactamente. Ese pequeño animal, bueno, ni tan pequeño, no se llega ni a caballo, pero más burro usted si se lo llega a creer. Pero no, el más inteligente, obviamente, es el pulpo. En su versión animal, por decirlo así, tiene un cerebro distribuido. Tiene 500 millones de neuronas. Ya de por sí tiene habilidades, o sea, resuelve laberintos, usa herramientas, usa cocos para esconderse y tiene memoria a corto y largo plazo. Si tuviera un cuerpo humano, su inteligencia sería aún más eficiente, ya que tendría extremidades pensantes por sí solas, que serían sus tentáculos. Y un dato clave sería que, ya que se puede camuflar, sería un espía espectacular. La CIA lo contrataría, la NASA. Pero bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbase y nos vemos en la próxima tontería que se me ocurra subir. Chao, por ahí.